acta de la sesión número 33 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 34 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Esta es la cuenta, presidente, si usted decide... Pero dígalo, ¿sí? ¿Cómo? Pero ¿Yo lo tengo? usted da lectura a lo que se aparece ahí, ¿no? Por el presente acto y a contar de esta fecha, de la próxima, Que está arriba la fecha de... Valparaíso, 12 de marzo de 2019, vengo a presentar mi renuncia al cargo de presidenta de la Comisión de Obras Públicas. ¿Quién dijo que iba a renunciar? Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Sí, ahí está. Usted toma el acuerdo. La renuncia. Ah, ok. La Ok, ya. La comisión se pronuncia a la vuelta de la distrital. Ya. ¿Esa es parte de la cuenta? ¿Es toda la cuenta? Sí, eso es toda la cuenta. Toda la cuenta. Sobre la cuenta, aprobada la cuenta. ¿Varios diputados? ¿Varios? Suspendemos un minuto para comenzar la discusión del proyecto CATI, para hacer pasar a los invitados. Le damos la bienvenida a la ministra, Gloria Hood. Bienvenida a la comisión, ministra. Juan Carlos, su asesor, y Alfredo. Bienvenido. Silencio, por favor. Silencio. A ver. Silencio, por favor. Se les acaba de entregar la indicación que habíamos acordado que iba a ser el Ejecutivo. Cada uno lo tiene y ahora que nos explique, por favor, no sé, ministra, Juan Carlos, donde íbamos a refundir lo planteado por el diputado Félix González y un punto de vista planteado por el diputado Leopoldo Pérez, que iban a quedar en esta propuesta de redacción que iba a ser el Ejecutivo. Ministra. Gracias, presidenta. Le hemos entregado copias. Juan Carlos va a describir el contenido y el enfoque con el que tratamos de resolver el acuerdo que tomamos en la sesión anterior. Vamos viéndolo por punto, por letra y por... Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Por su intermedio, saludo a los señores diputados. Diputadas. Y diputadas. En esta propuesta que hemos tratado de incorporar las distintas proposiciones e indicaciones que particularmente las referidas al artículo 12 y la que había propuesto el diputado Félix González. Y además nos reunimos nuevamente con los secretarios de los juzgados de policía local para efectos también de ir verificando las observaciones que nos hizo el diputado Coloma, por su intermedio, presidente. Y en base con todo ese trabajo construimos esta propuesta que básicamente lo que hace es, en primer lugar, separa un grupo de infracciones que el CATI no las toma y que las remite directamente al juzgado de policía local competente. En este caso son, en primer lugar, las infracciones gravísimas de la ley de tránsito, cuando ha habido un accidente que produce daños a terceros, y en el caso de que haya una acumulación de 5 más infracciones graves en un plazo de 6 meses. Esta es una indicación que había presentado el diputado Pérez, García y Lavaca, donde que la compartimos porque nos parece que efectivamente transmite el mensaje correcto de que no se trata de pagar para andar rápido, sino que tiene que haber efectivamente una manera de que esta persona comparezca ante la justicia porque hay un comportamiento de otro tipo. En este punto, efectivamente, los jueces de policía local nos hicieron ver que el juez cuenta con atribuciones judiciales ya, digamos, de otro tipo, no administrativas, no judiciales,
donde puede aplicar las sanciones de acuerdo a su buen criterio y a los medios de prueba que disponga, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo único que hacemos, sin especificar qué sanciones, se entrega el tema al juez de policía local. El segundo lugar, lo que llamamos el artículo XX, ¿no? Pero que entraría a ser el 13, ¿no? Ponemos la posibilidad que el infractor impugne ante la Subsecretaría de Transporte la sanción dentro de 20 días desde su notificación por medios electrónicos, y que son las siguientes causales: que el vehículo haya sido sustraído con anterioridad al momento de la infracción, en cuyo caso acompaña la denuncia; que existe un error en la identificación del vehículo y o propietario del mismo, en cuyo caso aportará los antecedentes que acrediten esto; y que la placa del patente haya sido clonada, alterada o robada, también acompañando una denuncia, ¿ya? En este caso, estas tres reclamaciones están comunicadas en el parte que le llega a la persona, y la persona sabe que tiene el derecho a impugnar esto dentro de la vía administrativa de la Subsecretaría de Transportes. Luego, el artículo siguiente, que sería el 14, la Subsecretaría debe pronunciarse esta impugnación en el plazo de 20 días. Si acoge la reclamación, deja sin efecto la multa cursada, y en caso de rechazo, se comunica este hecho al infractor, quien tendrá que pagar la multa dentro de 5 días, ¿ya? Y evidentemente que si no se registra el pago de la multa, esto se comunica al registro de multas no pagadas. También esta indicación elimina las referencias que había al registro de Javier, el conductor, en el fondo, porque como bien nos señalaba el diputado Coloma, en estos casos, al tratarse parte empadronado, ese efecto normalmente no se va a producir. Luego, un artículo siguiente, se establece el derecho del infractor de reclamar ante el juzgado de policía local de las denegatorias que le establezca la Subsecretaría de Transporte, ¿ya? Y eso, digamos, ya va a dar el procedimiento al juzgado de policía local, y se solicita así al juzgado que, una vez que resuelva esta reclamación, comunique el resultado al Centro de Tratamiento de Infracciones y al Registro Civil para efectos de que regularice una eventual incorporación al registro de multas no pagadas. Y por último, como había una preocupación dentro de la comisión de que existiera un procedimiento genérico de reclamación para casos que no tuvieran las tres causales, incorporamos un inciso segundo en el actual artículo 17, que se va a correr obviamente con estas incorporaciones, que dice: ante errores manifiestos que se deriven del procedimiento establecido en esta ley, los infractores podrán formular alegaciones fundadas y aportar los documentos en los mismos términos dispuestos en el artículo XX, que en realidad en este caso sería el 13. Con eso generamos un espacio de poder recurrir respecto de casos que no estén previstos en las tres causales, pero manteniendo una vía administrativa respecto de esta misma. Con eso creemos que podemos armonizar las distintas preocupaciones que asistieron a la comisión, siendo funcionales a los objetivos del proyecto de ley. En paralelo, también estuvimos chequeando que además existen dentro de las normas generales, hoy día ya vigentes, remedios jurídicos aplicables tanto al procedimiento de policía local como a la actuación administrativa de la Subsecretaría de Transporte, ¿ya? Por tanto, esta es la propuesta que nosotros planteamos, tratando de refundir las distintas indicaciones que se hayan presentado sobre esta materia, sobre procedimiento probablemente tal, y tratando de hacernos cargo de las preocupaciones que expresaron los diputados en la sesión anterior, Presidenta. Gracias. Es una consulta sobre el... Esperen un segundito. El secretario, gracias Juan Carlos, el secretario ahora va a leer el artículo 12 y de ahí vamos a abrir la discusión. ¿Usted quiere la palabra, diputado? Ya. Pero, ¿se la puedo dar después? No. Es que, pero, Presidenta, quiero aclarar una cosa primero. Que pero lo vamos a aclarar al tiro cuando dé la palabra. Secretario, por favor. No es más fuerte que... El artículo 12, el artículo 12 de la propuesta dice: artículo 12. En los siguientes casos, la Subsecretaría de Transporte remitirá los antecedentes de las contravenciones detectadas al juzgado de policía local competente y no podrá otorgar la posibilidad de realizar un pago anticipado de la multa. Tratándose de infracciones calificadas como gravísimas por el decreto con fuerza de ley número 1, 2007, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
B, cuando de la infracción cometida se haya derivado la ocurrencia de un accidente de tránsito o la producción de daño a tercero, y C, cuando se hayan detectado por parte de la red de dispositivos 5 o más infracciones graves en un plazo de 6 meses, contados de la comisión de la primera infracción por parte de un mismo infractor, aun cuando tales infracciones hayan sido pagadas. En estos casos, la Subsecretaría de Transporte, al detectar la infracción, deberá ponerla en conocimiento del juzgado de policía local competente, remitiéndole todos los antecedentes y medios de prueba. Gracias, secretario. Entonces ahora doy la palabra para que analicemos este artículo 12. Presidenta. No, y lo que yo quería, gracias, Presidenta. No, lo que yo quería para decir... ordenarnos. Sí, claro, por eso lo voy a ordenar yo. Presidenta, mire, si aquí tenemos hasta el artículo 17, ¿verdad? Que es lo que acaba de exponer el señor asesor de la ministra, claro, hasta artículo 17 llegaríamos. La idea... No, hasta el 15. Luego hasta el 15, perfecto, hasta el 15. La idea es aprobar esto y automáticamente quedaría lo otro descartado, o tendríamos que votar los artículos que ¿Es son... que eran nuevos estos artículos? No, Presidenta, es que la pregunta es bien sencilla. ¿Con cuáles son los que vamos a votar? Porque si vamos a votar esto y estos son los que nosotros vamos a aprobar, los otros quedarían, perdón, Presidenta, automáticamente descartados. Porque no vamos a aprobar esto y después vamos a aprobar los otros. Eso es lo que estoy diciéndole. Claro, exactamente, eso es. Exacto. Por eso quería ordenarle un poco. Gracias, Presidenta. Bueno, esa era la idea, diputado, de que el Ejecutivo traiga una propuesta refundido, escuchar las opiniones de los que presentaron las indicaciones para ver si están conformes con lo que el Ejecutivo ha planteado. Esa es la discusión que vamos a dar hoy día. Gracias por alumbrarnos, diputado, sobre el artículo. Diputado Coloma, diputado Jorge Sabac. Gracias, Presidenta. Dos preguntas al Ejecutivo respecto del punto C. Porque primero dice C. Primero, si lo que interesa es que una persona no pueda transitar rápido pagando, creo que primero se debería agregar que hayan sido detectados 5 más veces por infracciones graves o gravísimas. Hay que agregar, yo sé, sí, que la gravísima va directa, pero ¿qué pasa si una persona sorprendida 3 veces gravísima y 3 veces grave, a partir del 5º grave no es enviado directo, sino que le da la posibilidad de pagar? Por lo tanto, para el cómputo del número de veces de cometido el exceso de velocidad se tiene que incorporar el gravísima. Cuando es gravísima va directo, pero si una persona comete grave, gravísima, grave, gravísima, grave, ese 5º grave o 6º grave va a ir directo, o sea, no va a tener este pago directo. Creo que para efectos del cómputo eso. Y lo otro, que en el mismo inciso dice que por parte de un mismo infractor. Y aquí yo tengo la duda si cuando dice un mismo infractor se refiere a un mismo vehículo infractor o a un mismo propietario de vehículo infractor. Porque si es un mismo propietario, una persona puede tener varios, imagina un empresario de micro, no sé, que va a tener buses, que va a tener 50 buses a su nombre, evidentemente no es lo mismo que un auto particular. Entonces, saber si infractor se refiere a vehículos o a propietarios. Gracias. Diputado Sabac, ¿vamos escuchando? No, solamente para preguntar, las infracciones gravísimas son las ir a exceso de velocidad, si pudiera aclarar cuáles son las gravísimas. Eso. Espera, no, espera. Sí. Ya, el diputado Sabac hizo otra pregunta, pero vamos a seguir dando la palabra. Diputado García. Presidenta, a ver, estas infracciones son sacadas por una máquina. Por lo tanto, la máquina jamás va a saber quién va manejando el vehículo. Y el parte va a ser al vehículo. Se supone que el vehículo tiene un dueño. Por lo tanto, ese parte automáticamente va a irse al dueño del vehículo. Porque si lo sacara un carrerero, sabría perfectamente quién es el que va manejando. Así que está bien lo que está diciendo el Ejecutivo, porque no va a la persona, porque es imposible que sepan quién va manejando el vehículo si es una máquina, o una foto, perdón. No hablemos, la persona puede tener 10 autos, pero desgraciadamente esto es así. Diputado, gracias. ¿Cómo lo controla? Gracias, Presidenta, muy amable. Diputado Mulet tiene la palabra. Yo entiendo perfectamente la lógica del Ejecutivo. Quisiera saber cómo se reunió, señalaba el señor asesor, con la secretaria o con los jueces de policía local, ojalá con ambos. El punto es, ¿qué carga calcula usted que
del 100% de las partes que va a sacar Katy, digamos, van a irse directamente al juez. Mi preocupación en este proyecto siempre ha sido que no se recargue los juzgados de policía local, de manera que no vaya a ser cosa que esto implique que se deriven mucho, supongo que poca, digamos, pero quiero ver el cálculo que hicieron. Y lo segundo, para mi precisión, porque no lo recuerdo, cuando se le saca, los infractores son siempre personas naturales. Uno le saca una infracción a un auto, de manera que si un auto tiene dueño, hay una persona natural, jurídica supongo, pero el propietario del auto, persona natural o jurídica, es la que es sancionada con la multa. Entonces, muchos vehículos de un dueño llegan a una sola persona. Entonces, ¿cómo se computa la duda del diputado Coloma? ¿Tiene la palabra el diputado Félix González? Gracias, presidente. A mí me parece bien la redacción de la propuesta del Ejecutivo, salvo en el último párrafo, que no es que me parezca mal, está bien, ante errores manifiesto que ¿Del se C deriven o...? del... 17 sí, actual. No, disculpa, pero estamos hablando solamente el artículo 12. Solo Sí. la parte de arriba. Sí, Entonces pido Para la palabra aprobarlo. después, presidente. ya, ok. Estoy de acuerdo con eso. ¿Nadie más? Ministra. Sí, respecto al cómputo, yo estoy de acuerdo en que se contabilicen las infracciones graves, las que van al juzgado, con mayor razón tienen que quedar registradas como infractor. Así que yo creo que se suman desde que se empiezan a generar, independientemente que se procesen o no dentro de la subsecretaría. O sea, las que van al juzgado sí cuentan para el máximo de 5 o 6 meses que estamos poniendo. Claro, porque serían las que van al juzgado. Respecto a las multas, siempre son el propietario. Es lo mismo que las empresas que tienen flotas de buses y pueden tener muchas multas porque los conductores cometen infracciones. Siempre hay un representante legal que finalmente es el que responde. Y está un mecanismo que ya funciona en esa forma. Esto sería igual. Lo que ocurre generalmente es que cuando se activan estas cosas, es más o menos lo mismo que nos pasa con las cámaras que controlan pistas exclusivas. En el primer mes se genera una cantidad muy grande de infracciones, pero una vez emitida esa infracción, en el segundo se achica mucho el número, porque la gente ya recibe la evidencia de que su infracción tiene una sanción inmediata. Así que esperamos que aquí también ocurra lo mismo. Y había otra pregunta. ¿La gravísima? Sí, la gravísima que dijimos que también se contabiliza. A ver, voy a tomar primero un punto que planteó el diputado González respecto de por qué esto no proponemos la causal genérica de recurrir al juzgado de policía local. Lo que pasa es que en el concepto general de la ley, esto se está tomando como un tema de carácter administrativo, básicamente, ¿ya? Entonces, creemos que queda más orgánicamente, desde el punto de vista jurídico, queda en una orgánica más completa, si es que siempre hay una primera alegación ante el órgano administrativo, aun que sea genérica. Y luego, si esa alegación no es acogida, puede pasar al juzgado de policía local ya en un carácter más judicial, donde hace un examen mucho más acabado de los antecedentes, puede ver los elementos subjetivos y otros elementos, ¿ya? Es por eso que no lo estamos proponiendo como una pasada genérica a juzgado de policía local como un camino general, más bien con un primer paso dentro siempre de la estructura administrativa, ¿ya? Esa es la filosofía que está detrás de la propuesta. Respecto de lo que plantea el diputado Mulet, referido a la identidad del propietario, evidentemente que en este caso hay un match entre el propietario y el vehículo, y que si cambia de propietario esa infracción no va a perseguir a la patente, digamos, persigue al propietario, ¿no? Ese es el concepto infractor que deriva de todo el concepto que está dentro del proyecto de ley. Y la otra pregunta, perdón, no la recuerdo bien. Sí, la verdad es que es difícil prever un margen probable. Aquí fiscalización me va a aportar alguna estimación, pero en concreto lo que se está siguiendo también esta vía, también dentro del principio de no mantener una cantidad importante de
infracciones en el juzgado de policía local. De hecho, más adelante, y se va a discutir en los artículos siguientes, se está subiendo un poco el umbral de la gravedad de las infracciones, para efectos precisamente que por la masividad de esta detección de infracciones sean las más gravísimas las que vayan al juzgado de policía local. Eso está dentro del concepto, pero al ver el punto con los secretarios y con jueces de policía local que consultamos, ellos consideraron que era correcto el concepto de que una infracción gravísima tenía que ser presentada ante un juez. ¿Cuándo es gravísima en el caso de la CATI? En el caso del CATI estamos hablando de excesos de velocidad de 30 kilómetros por sobre la velocidad permitida. Claro. Claro. Actualmente es 20. En el Presentamos una proyecto está indicación para que no se 30, cambie. sí. Por eso digo que eso se va a discutir más adelante. A ver, silencio. Diputado Coloma, usted estaba proponiendo agregar grave. Sí, voy a hacerlo gravísima. Gravísima. No, pero me queda una duda respecto a lo que planteó recién el Ejecutivo en la letra C respecto al infractor. Porque, Silencio, por favor. porque no sé, ¿qué pasa en el caso de un dueño de buses, un rentacar, o por último una persona que tenga 5 autos? 5 vehículos, y cada uno durante... Está bien, la mía tiene 9 años la mayor, así que me queda... Pero, ¿qué pasa si una persona tiene varios autos y un auto pasa en junio, el otro pasa en mayo y el otro pasa... Y como van al mismo dueño, a partir del quinto parte a cualquiera de los autos, es que... esa es la pregunta. Por eso lo que está bien, pero por eso, como está redactado... Porque una cosa es... Silencio, por favor. Una cosa es la intención, que yo creo que es esa, pero aquí yo creo no queda claro qué se entiende por un mismo infractor. Yo no sé si... Yo, de hecho, voy a presentar una indicación que diga un mismo vehículo infractor. Y después, y por último, si la persona, me imagino, compra un auto y a la primera se va directo a tribunales, podrá o presentar el requerimiento al juzgado de policía local, ahí puede hacer algo, pero lo contrario, lo que va a pasar es que un rentacar nunca va a tener la posibilidad, o no tengo idea, un dueño de búho, nunca, una flota de algo, nunca va a tener la posibilidad de pagar, y eso es lo que creo yo, no solamente va a terminar atochando, sino que además es manifiestamente injusto. Gracias. Perdón. Sí, Juan Carlos. Perdón, yo quería señalar que en la normativa actual de la Ley de Tránsito, el artículo 170, tiene las siguientes normas, que son totalmente atinentes al tema. Dice, también serán imputables al propietario las contravenciones cometidas por un conductor que no haya sido individualizado, salvo que aquel acredite que el vehículo le fue tomado sin su conocimiento o sin su autorización expresa o tácita. Las infracciones de responsabilidad del propietario del vehículo serán de cargo de éste o del tenedor del mismo cuando aquel haya cedido la tenencia o posesión del vehículo en virtud de un contrato de arrendamiento o cualquier otro título. Ahí tenemos las flotas y los rentacar. Para hacer efectiva la responsabilidad del conductor y el tenedor del vehículo, de acuerdo a lo contemplado en los incisos anteriores, el propietario del mismo deberá individualizarlo de manera tal que permita su notificación. En caso de no poder practicar tal notificación, por ser inexistente o no corresponder al domicilio u otro antecedente entregado por el propietario, se dejará constancia de tal circunstancia en el proceso, debiendo el juez hacer efectiva la responsabilidad infraccional en contra del propietario del vehículo. No obstante lo señalado en el inciso anterior, respecto a la infracción del 114, será siempre responsable la persona a cuyo nombre esté inscrito el vehículo, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el conductor del mismo. Esas son las de TAG. La suspensión o cancelación de la licencia de conducir solo es aplicable por infracciones cometidas conduciendo personalmente un vehículo. Ahí, digamos, en todo ese cuerpo está tratado el tema. ¿Y si es persona jurídica? Diputado García. O sea, aquí hay dos cosas. Una, cuando es el vehículo, puede tener 10 vehículos, señor. Uno, cuando un vehículo, si fuera individual, ese vehículo tendría que cometer las 6 infracciones para poder estar. Ese señor completaría las infracciones, si tiene 6 vehículos, como decía el diputado Coloma, cuando cometa 36 infracciones, porque serían 6 por vehículo, ¿me entendí? O también podría ser el dueño de los buses. Yo, pues si tú eras dueño de bus, ¿a quién pongo de representante legal? Un señor de 80 años que no puede manejar, pues, porque resulta que ese señor va a tener 600 partes diarios. Entonces, ese es el cuento que estamos tratando de dar. Ese es el cuento. ¿Cómo lo hacemos? Porque si va al dueño, estoy haciendo el planteamiento, porque resulta que... No, es que no estamos por perjudicar a nadie, sino por tratar de que salgan... Marco para que
Sí, Presidenta, yo creo que la norma de carácter general de la ley de tránsito soluciona absolutamente esto, entonces ni siquiera hay que seguir conversando. Si la norma, además esa norma de aplicación general, que va, y esta es parte de esa norma, por lo tanto el procedimiento general es claro, y este tema está zanjado, la lectura del artículo fue súper claro. Diputado Mulet. Me ahorró las palabras y la vaca. Ya. Ministra. Solo quería reforzar en términos prácticos lo mismo. Lo que nosotros queremos desincentivar aquí es la mala conducción. Y el conductor debiera acumular las infracciones. O sea, independientemente de que sean distintos vehículos, lo que queremos es que el conductor sea sancionado. Entonces, tal como dice el diputado García, pueden ser muchas infracciones hasta que llegue al límite de acumulación y puede haber tenido un mal comportamiento mucho más allá de lo que estamos tratando de conseguir en esta ley. Así que creo que el match, como dice Juan Carlos, de patente conductor nos va a dar el registro de o propietario, a qué propietario se le acumulan las infracciones. Diputado Coloma, ¿usted tiene su indicación? Sí, la estoy terminando, pero solo una pregunta, ministra. El ideal es el match, efectivamente, vehículo propietario. Pero cuando saque la foto, no se va a saber quién es el conductor. Solamente vamos a saber quién es el propietario. ¿No es cierto? Por lo tanto, el sistema computacional va a tener que tomar, en base a la información que tiene, una decisión. Y al momento de mandarlo al juzgado de policía local, en la práctica lo judicializa, dificulta el pago dentro de los primeros días, tiene una serie de repercusiones. Por lo tanto, lo que yo propongo es que quede expresamente establecido que es el mismo vehículo infractor. Porque el mismo propietario, como sabemos solamente de quién es el dueño del auto, o el búho o lo que sea, si alguien tiene una flota, inmediata no va a tener en los hechos, salvo en los primeros 4 casos, la posibilidad de acogerse a la rebaja, a esto simplificado. Por lo tanto, lo que yo le propongo, ministra, es que sea solamente el vehículo infractor, toda vez que es imposible para el sistema computacional establecer quién es el conductor. Solamente como información tenemos cuál es el vehículo. ¿Y la indicación, diputado? Para que comencemos a votar. Sí, ministra, sí. Que hay un responsable legal del vehículo, que es el propietario. Entonces es muy difícil no actuar en esa forma, que es como establece además la ley del tránsito. Vamos, diputado Mulet. No entiendo la duda de Coloma y creo que si tiene una duda hay que aclararla bien, porque como que no se ha aclarado bien. Yo creo que con lo que leyeron el artículo a mí me quedó claro, pero Coloma tiene la duda y me parece válido, digamos que... Porque yo entiendo que si hay un señor que tiene muchos vehículos, pasa la infracción, le llega a él como representante legal o como dueño del vehículo, y él tiene la obligación de decir iba conduciendo A o iba conduciendo B. Si tenéis 10 vehículos y eran 10 choferes, él dirá ese vehículo tal día lo conducía el chofer A y la infracción va al chofer A. El otro día fue al chofer B, va al chofer B o va al chofer C. Entonces no le llega al propietario de la multiplicidad de vehículos, sino que él tiene la obligación de indicar qué es lo que dice el artículo que leyó. Entonces ahí se resuelve tu duda, así entiendo yo el tema. Se evita la reincidencia. Voy a presentar la indicación. Lo que pasa es que eso ocurre una vez que el dueño de la flota o de los varios autos llega al juzgado de policía local. Y lo que parte del sistema pretende es que no lleguen al juzgado de policía local y ojalá pueda pagar en forma anticipada, evitándose el taco en el juzgado de policía local y agilizando el trámite. Entonces, lo que va a pasar es que alguien que tenga una flota, creo, me puedo estar equivocado, dentro de un par de días va a cumplir la cuota, por decirlo de alguna forma, de 5 graves, que es exceso de velocidad, y nunca más va a poder pagar anticipado y siempre va a tener que recurrir al juzgado de policía local. Y además va a pasar una cosa, que le va a echar un día la culpa a un conductor y ahí se va a dar lo que dice el diputado García, que los va a ir rotando hasta que todos alcancen el 5 para poder acceder al beneficio. Tiendo a creer que si uno lo hace por patente, el sistema al menos es más ordenado para funcionar, y cuando una patente supere las 5, en ese momento se envía directo al juzgado de policía local directo al juzgado de policía local, y las primeras 4 veces puede pagar anticipadamente, que es parte al dueño del vehículo. Pero lo que pasa es que no se acumulan todos los autos. Un propietario que tiene más de un auto se le acumularían, por decirlo de alguna forma, infracciones. Y yo creo que tiene que ser
pensando en los rentacar, pensando en los buses, pensando en que tengan empresa de taxi, cualquier cosa, creo que lo que hay que hacer es que sea el vehículo al que se le sube, Gracias, porque diputado. eso es lo que se trata. Diputado Marco Ilavaca. Presidenta, yo insisto con lo que señala. Sí, vamos. Está resuelto, Coloma. Sí. Y además, Presidenta, en ningún caso el dueño del vehículo va a querer pagar una multa que no le corresponda a él. Él siempre va a querer sacarse esa multa y señalar con claridad quién fue el chofer que infringió la ley del tránsito. Entonces, todavía no entiendo la indicación que está presentando el diputado. Según la ley. Ya. Ya, pero avancemos, por favor. ¿Y lo otro? Vamos a votar el artículo 12. Votamos el artículo primero con la indicación y después solo. No, primero solo y después con la indicación. Tiene que ser con la indicación porque solo se la puede se rechaza la indicación. Bueno, pero aquí vamos a corregir. Ya. Entonces, vamos en votación. Se presentó una indicación al artículo 12 propuesto, a la letra C, que haría de la siguiente manera. Cuando se hayan detectado por parte de la red de dispositivos 5 más infracciones graves y o gravísimas en un plazo de 6 meses, contado de la comisión de la primera infracción por parte de un mismo vehículo infractor, aun cuando tales infracciones hayan sido pagadas. Todo lo demás del artículo 12 sigue igual. Entonces, sí, y así lo leí. Las dos están incorporadas ya en la letra C. Son distintas. Una es para aquí, para la A. Pero me dijo en la letra C. La letra C, sí. Las dos son la letra C. Quiere votarla de forma distinta, entonces votemos la letra C, solo la letra C. Entonces votemos, como dice usted. Primero el artículo sin nada. Sí. Primero el artículo sin indicaciones. Ya. Y después... Sí, mejor. Ya. Ya, el artículo sin las indicaciones va a ser votado, original, tal como está la propuesta. Como esta comisión es machista. Don René Alinco. Tengo que... A favor. Don Karim Bianchi. El artículo 12 está... El artículo 12, la propuesta original, sin la indicación. Sin la indicación. Después Exacto. votamos las indicaciones. Don Karim Bianchi. Don Juan Antonio Coloma. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco Ilavaca. Don Jaime Mulet. ¿Don Jaime? Estamos votando el artículo solo. Y después vamos a votar las indicaciones. Sí, la propuesta. Don Iván Norambuena. Doña Jimena Sandón. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj y doña Jenny Álvarez. A favor. ¿Puede leer 1, las 2, indicaciones 3, 4, 5, claramente 6, 7, 8, 10, 11, 12. De la letra C? 12 votos a favor, 0 en contra, aprobado el artículo tal cual. Las indicaciones son para agregar en el artículo 12. Diputado René Alinco. Una consulta técnica. ¿Se aprobó el artículo? Sí. No el artículo. Aprobamos el artículo. La indicación. Lo que se puede pedir y lo que va a decir don René Alinco es que si se rechaza porque ahora viene la indicación. Esta es una indicación sobre indicación. Pero se puede si ya aprobamos la... Ese fue el acuerdo previo antes de votar. ¿Había un acuerdo? Sí. ¿Ya no? Ya. Lea la indicación para que la votemos. El artículo, agregar en el artículo 2 entre la frase infracciones graves y en un plazo la palabra y o gravísimas. ¿Y? En votación. Pero son dos. Eso, leí las dos y ahora me dicen que quieren votar en forma separada. No, pero lo que pasa es, secretario... Punto. Agregar en el artículo 12, letra C, entre la palabra mismo e infractor,
la palabra vehículo. Esas son las dos. ¿De quién? Ya, y De don Juan Antonio Coloma. y la otra gravísima, esta de la letra C también. Sí, también. Que queda así, tal como lo leí. ¿Dónde está aquí? Ahí. Grave y o gravísima y un mismo vehículo infractor. Me queda solo la duda de grave o gravísima. ¿Estamos claros? ¿Sí? Nosotros consideramos que estaríamos enviando al tribunal 2 veces la misma infracción. Okay. Ya, sí, eso es lo que Entonces, lo que lamentamos no... Ya, votemos la primera indicación. ¿Cuál es esa? Todo en lo mismo acto. Los dos, votemos las dos indicaciones. Tome la votación, no, ya no, es que no voy a... Ya. No es 2 veces la misma infracción. Es que si una persona comete 3 infracciones gravísimas, 2 graves, esa quinta infracción grave, la idea es que la pueda pagar anticipada o que vaya directo al juzgado, porque en el fondo es la quinta infracción. Si uno no establece graves y gravísimas, para efectos del cómputo de las 5 veces, no se puede computar la gravísima, solo computamos la grave. Entonces no es mandarla 2 veces, es simplemente para poder computar las graves y las gravísimas para contar las 5. Le doy la palabra al Ejecutivo para que nos aclare la inquietud del diputado. A ver, tal vez hay que depurar la forma de escribir, pero obviamente las que se van al juzgado también quedan registradas como infracción para la acumulación de infracciones. O sea, no porque se vayan al juzgado van a dejar de contabilizarse en el total de las 5 infracciones que uno pone como límite. Pueden ser 3 gravísimas y 2 graves y cumple las 5. Ese es el espíritu, por lo menos. No sé, Juan Carlos. Diputado Mulet. Es que bien claro, yo aquí le doy toda la razón al diputado Coloma, porque lo que establece acá es una situación cuando una persona tiene 5 graves, la 6ª infracción, sea grave o gravísima, tiene que ir al juzgado policial local. Eso es lo que dice aquí, por acumulación. La 6ª, no es que se repitan, ministra. La 6ª va. Entonces, si se señala que son solamente graves, significa, y Coloma tiene razón, que si tiene 3 gravísimas y 2 graves, no sería. Pero las gravísimas, claro. Pero es para la contabilidad porque no se sanciona de nuevo, sino que es para terminar con la conducta. Si tiene razón, Coloma. Entiendo, a ver, entiendo. Aprobamos el artículo 12. Sí. Entiendo que no estamos de acuerdo la gran mayoría, no sé si alguien está a favor de cambiar o agregar vehículo después del mismo infractor. Ninguno. Ya, votemos ese artículo, separada, ya. Que se decía que estaba entendido, ¿cierto?, en la ley de tránsito. Votemos la primera indicación, que tiene que ver con el infractor, agregarle vehículo. ¿Agregarle vehículo? Sí. Ya. Votemos eso. Ya. Ya. Agregarle vehículo, entonces. Es después. Es primero, sí. Es primero, sí. Pero ¿se entiende? Vamos a votar esa. Vamos a votar la del mismo infractor. Presidenta. Ya. ¿Me permite sí. un momento? Pero mira, si la gravísima con mayor razón, pero escúchame, mira, la primera es gravísima, al juzgado, ¿cierto? Y la pagó. La pagó. La segunda también es gravísima, sí, al juzgado. Después grave. Sí. Esta la puede pagar con beneficio. Después esta es grave. Sí. Y esta tiene grave. Sí. Esta tiene... Ya, está bien, pero entonces, lo que pasa es que tenemos aquí... Pero estamos acogiendo... No, pero estamos acogiendo de que en el tema de grave, gravísimo, los argumentos... ¿Están de acuerdo con los argumentos del diputado Coloma? Grave, la palabra grave y gravísima. Vehículo ya no. Nosotros hemos... Aquí la propuesta trata de equilibrar dos bienes del proyecto. Uno es el mensaje, como ya dijimos, de que no basta pagar para andar rápido, pero también está el principio de no sobrecargar los juzgados. Por eso es que hemos dicho las gravísimas si van al juzgado
y una acumulación de graves también va al juzgado. Es el mismo concepto que está dentro de las suspensiones de licencia que se tramitan por partes de carabineros ante los juzgados, o sea, se diferencia. Entonces, más bien creemos que el planteamiento es ese, pero digamos los dueños aquí del proyecto son los señores diputados, presidente, por su intermedio. No lo someta a votación, porque es contradictorio con lo ya aprobado por la comisión. No. Es que es contradictorio con lo ya aprobado con la comisión. Y hay un artículo que dice expresamente que la A ver, explíquelo, secretario, por favor, porque yo quería votar las indicaciones primero y después el artículo. El artículo 296 del reglamento faculta a la presidenta para decidir no votar una indicación cuando es contrario a lo ya aprobado por la comisión. Y en este caso sería abiertamente contrario. Presidenta, tomamos el acuerdo antes de votar el artículo 12. Entonces, yo sé que la presidenta tiene la facultad, pero si tomamos un acuerdo, espero que se cumpla. Sí, gracias. No, sí. ¿Cómo lo hacemos? Secretario. Lo que pasa, aquí hay un sistema que estamos usando para poner de acuerdo todos, en que la propuesta del Ejecutivo, que todavía no está materializada como una indicación, ¿cierto?, formal, es que se hagan las enmiendas a la misma propuesta del Ejecutivo. O sea, yo pongo graves y gravísimas y se entiende como una indicación de todos. De eso se trata. Justamente de eso se trata, que la comisión en pleno apoye la idea del Ejecutivo. Eso es. Y por eso en este caso lo mejor es o retirarla o es que, porque para qué se va a rechazar la indicación. Usted dice, presidente, usted tiene la facultad. Voy a suspender por un minuto. Votemos eso. No, sí, sí, ministra, por favor. Solo hacer un comentario como recuento que tal vez de los facilite la comprensión. De una indicación en lo de del la vehículo, otra. yo creo que esta es diferente. En el de grave o gravísima hay dos posturas. Una es que se acumulan todas sumando las gravísimas que ya van al juzgado y se juntan las graves, todas en un registro, digamos, de manera que afectan inmediatamente, pero como dice Juan Carlos, sobrecargan al juzgado. La otra es que solamente se contabilizan para eso, se mandan al juzgado las gravísimas igual y se van acumulando solo las graves que a la sexta van al juzgado, todas. Entonces son como las dos posturas y probablemente eso es lo que hay que votar, si uno está de acuerdo en que van acumulando graves y gravísimas en ese registro o solo las graves. ¿Y esa es la voluntad del Ejecutivo, que se acumulen solo las graves? Es que se acumulen, que las graves vayan directo al juzgado. El espíritu original era no sobrecargar al juzgado. Que la gravísima vayan directo pero es legítimo que alguien tenga una visión distinta. Pero creo que esas son, resumen las dos posturas. Ya. Votemos la indicación. Para incorporar... Votemos la indicación del diputado Coloma. ¿Pero solamente para la gravísima o las dos? Solamente para las gravísimas, por separado. Por separado, gravísima solamente. Para incorporar la palabra gravísima, entonces. Sí, pero que... Ya, diputado Hernández, espere. Gravísima, que es distinta a la postura que acaba de plantear la ministra. Tenemos dos posturas con respecto a esa indicación. Diputado Hernández. Sí, yo tengo 18 graves. O gravísima. Gravísima. Y ninguna grave. Esa es la pregunta. Yo creo que vaya directo al juzgado y no tenga la posibilidad de ser. Que ha sumado ¿Pueden contestarle al diputado Hernández, por favor? Por su intermedio, presidenta. Las gravísimas van directo al juzgado para efectos de acumulación, que lo que uno trata de hacer es mitigar la carga que se va a los juzgados. O uno acumula todas y, por ejemplo, tienes 3 gravísimas que ya se van al juzgado y 2 graves y suma las 5,
a la sexta van al juzgado, esa es una alternativa. La otra es que automáticamente van las gravísimas, es decir, en todo evento las gravísimas van al juzgado directo. Y las graves se van acumulando en este otro registro y a la sexta, que son los que puedes pagar anticipadamente, pero si tienes 6 o 5 en 6 meses, van al juzgado igual. Esas son las dos posturas. Pero si uno tiene... Es que el problema... Ministra, el problema se produce que aquí estamos sancionando el vehículo, no al conductor, por lo tanto aquí puedo variar de conductores y puedo multiplicar las gravísimas. Ajá, esa es la orden de indicación. Ya. Y votamos. Presidenta, el tema es el siguiente. Si una persona en 5 meses tiene 18 gravísimas, las 18 se van al juzgado, ¿ya? La pregunta es qué pasa si la 19 es solamente grave. Con esta postura, esa grave no va al juzgado, porque sería la primera del conteo de las graves. Lo que yo creo es que esa 19, por la conducta que ha demostrado el conductor o del vehículo, tiene que ir directamente al juzgado para el cómputo por la gravedad de la cantidad de hechos, la cantidad de infracciones cometidas en tan poco plazo, 6 meses. Cuando una persona va a sumar la 19, aunque sea la primera grave, igual tiene que ir al juzgado. Esa al menos es mi postura y esa es la indicación que presenté. Ahora me cambié. En votación. En votación, don René Alinco. En contra. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. Don René Manuel García. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco Ilavaca. Don Marco Ilavaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Doña Jimena Dosandón. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y doña Jenny Álvarez. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en contra, 4 a favor. Rechazada la indicación. La segunda indicación. La segunda indicación. La segunda indicación es para incorporar vehículos. Vehículo que haría como Ministra, de un mismo vehículo infractor. Don René Alinco. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. Don René Manuel García. Don René Manuel García. Abstención. Don Félix González. Don Javier Hernández. Don Marco Ilavaca. Don Jaime Mulet. Don Iván Norambuena. Doña Jimena Sandón. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Doña Jenny Álvarez. En contra. 1, 2, 3, 4, 5. Y como 6, ya habíamos votado el artículo 12, queda aprobado el artículo 12. Y 1. ¿Cómo estaba? Rechazado. Sí, rechazada la segunda indicación. Aprobado el artículo 12. Aprobado tal cual como original, sí. Sí. Quiero saludar también a Paula Flores, jefa del Departamento de Fiscalización del Ministerio, que nos está acompañando en esta discusión también. Bienvenida. Entonces, aprobar el artículo tal cual. Artículo 13, Artículo propuesto 13. Por el Ejecutivo. Después se firma entonces la indicación, ya, como indicación, presidente. ¿Le doy lectura al 13? Al 13, por favor. Para agregar lo siguiente, artículo 13. El infractor podrá impugnar ante la subsecretaría. Silencio, por favor, vamos a leer el artículo 13, propuesto por el Ejecutivo, que vamos a votar ahora. El infractor podrá impugnar ante la Subsecretaría de Transporte la sanción aplicada dentro del término de 20 días de su notificación. El procedimiento de reclamación podrá ser gestionado por medio electrónico y solo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes causales. 1. Que el vehículo haya sido sustraído con anterioridad al momento de la infracción, en cuyo caso deberá acompañar los antecedentes de la denuncia realizada en Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones o la Fiscalía Local correspondiente. 2. Que existe error en la identificación del vehículo y o propietario del mismo, en cuyo caso se deberá adjuntar una copia del padrón del vehículo, la solicitud de inscripción en el registro de vehículo motorizado, contrato de compraventa u otros que permita identificar al vehículo y o su propietario. Y 3, que la placa patente del vehículo haya sido clonada, alterada o robada, para lo cual deberá acompañar la respectiva denuncia en los términos señalados en el numeral 1 anterior, primero anterior.
Diputado Félix, ¿tiene algo que acotar? ¿Quieren los puntos? Todavía no llegamos al Yo entiendo que todos estos días que ponemos en esta lista son hábiles, ¿no? Esa es una pregunta. Sí, son hábiles. Sí, bueno, hasta ahí no hay... es prácticamente lo mismo que es lo nosotros mismo, sí, por eso salvo quería... el plazo que en vez de 30 es 20. Y luego cuando veamos... Sí, eso después. Va a estar relacionado con eso. Jorge Sabac. Una pregunta bien técnica en realidad. Es si existe en el Ministerio de Transporte un mecanismo de impugnación en otras materias y si este artículo tiene quórum simple o está estableciendo facultades jurisdiccionales para la subsecretaría. Se está preguntando. Ministra. Sí, hay procesos que habitualmente se reciben y se tramitan, muchos. Por ejemplo, todas las infracciones a las empresas operadoras de Transantiago, en fin, entran en estos procesos que tienen distintas etapas y se resuelven. En ese caso son procesos más complejos que pasan por distintas instancias. En este caso sería automático. No lo sé y eso prefiero que... Diputado, respecto a la primera consulta, además están los recursos generales de la Ley de Procedimiento Administrativo, que eso los vemos a diario. En este caso nosotros consideramos que más que establecer facultades de la subsecretaría, estamos haciendo una corrección del procedimiento dentro de la facultad general que tiene el proyecto de ley de crear este centro en la subsecretaría de Transporte. El concepto original del proyecto era crear un servicio público nuevo, que después se cambió por facultad de la Subsecretaría de Transporte para aplicar estas sanciones. Dentro de esa facultad general es que lo que estimamos que estamos haciendo una corrección de procedimiento. Sí, diputado Coloma. Una propuesta, no decir indicación. En la letra 3, en el número 3, dice que la placa patente haya sido clonada, alterada o robada, para lo cual deberá acompañar la respectiva denuncia en los términos señalados por el artículo 1 anterior. El artículo 1 establece, numeral 1, perdón. El numeral 1 establece que la denuncia tiene que haber sido con anterioridad a la infracción. ¿No es cierto? Entonces, dos preguntas tengo acá. La primera, probablemente la persona se va a enterar que tiene la patente clonada cuando le llegue el primer parte, por lo tanto no va a haber podido hacer la denuncia. Entonces, no sé si es posible establecer que pueda acompañar también la copia del padrón y en cuyo caso el Ministerio igualmente deberá remitir la multa para efecto no de sacarle el parte, sino que de investigar la clonación de la tarjeta. Creo que hay que darle una salida a la persona que en ese momento dice me clonaron y como no va a tener la denuncia, que pueda agregar el padrón. Diputado, perdón, en el numeral 1 dice que la denuncia tiene que acompañarla, pero que lo que tiene que ocurrir con anterioridad es que le hayan sustraído el vehículo antes de la infracción. ¿Ya? Ahora, le quería consultar respecto a la propuesta que usted hace. Usted está diciendo que en el fondo acompañe una denuncia u otros antecedentes. ¿Eso es? Respecto a la clonación, sí, ¿en la clonación? Claro, sí, claro, sí. O sea, la forma de corregirlo sería en el punto 3 la denuncia o antecedentes del caso, ¿una cosa así? Claro. Sí, yo creo que es correcto corregir esa parte del artículo, sí. Claro. Lo arreglamos en el mismo punto 3 y lo votamos una vez que... una propuesta de redacción el Ejecutivo para en el mismo punto 3 de la misma indicación que ustedes presentaron para votarlo en conjunto y no pasar por lo que pasó. Se podría agregar una frase al final siquiera u otro antecedente que lo acredite. Ahí te hace aunque sea del mismo color, pero puede ser mucho chasis. Ahí lo ofrece. Entonces agregaríamos u otro antecedente que permita acreditarlos. Permitan acreditar. U otros antecedentes que permitan acreditarlo. Punto. En votación. Ya. Con la indicación.
O sea, se está enmendando todo. Es una Ya. sola indicación. Don René Alinco, a favor. Don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marco Ilavaca, don Jaime Mulet, don Iván Norambuena, doña Jimena Sandón, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj y doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 12 votos a favor, se aprobó por unanimidad el artículo 13. Unanimidad. Aprobado por unanimidad. El 14 Lea, nuevo. por favor. Vamos a leer Sí, son nuevos. vamos a leer el artículo 14, secretario, por favor. Número 14. Artículo 14. La subsecretaría deberá pronunciarse en la impugnación en el plazo de 20 días contados de la presentación de la misma. Si la reclamación es acogida, se dejará sin efecto en la multa cursada. En caso de rechazo, se comunicará este hecho al infractor, quien tendrá un plazo de 5 días contados de la notificación de este rechazo para el pago de la multa sin derecho a rebaja. En caso de no registrarse el pago de la multa correspondiente en el plazo de 20 días contados de la fecha de la notificación, se comunicará al registro de multa de tránsito no pagada al Servicio de Registro Civil e Identificación. Es el artículo 14 nuevo. Tengo una consulta ahí. El pago de la multa, ¿por qué va a ser sin derecho a rebaja? Si hay un proceso donde por derecho se reclamó. Es solamente para incentivar que la gente use el sistema del pago anticipado, es básicamente eso. Sí, pero lo que pasa es que si tienen derecho a reclamar, yo creo que le rebaja en estos casos cuando hay reclamo y el reclamo es acogido, deberían tener también derecho a rebaja, porque... No, si es acogido no hay ningún problema. O sea, cuando... Sí, no. la situación es de rechazo. Ah. No paga nada, sí. Si no se lo acogen, reclamó... Ah, ok, ya. Ok. Eso es como condenación en costa, una cosa así. Sí, si no reclaman todo. Sí. ¿Alguna en votación? El artículo 14, Ni voy a entonces. preguntar. Don René Alinco, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don René Manuel García, don Félix González, don Javier Hernández, don Marco Ilavaca, don Jaime Mulet, A favor. don Iván Norambuena, doña Jimena Sandón, don Leopoldo Pérez, No está. don Jorge Sabaj, No está. tampoco, doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, Artículo 6, 7, 15. 8, 9. 9 a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad el 14. Aprobado por unanimidad. Artículo 15. Dentro del término de 10 días hábiles contados de la notificación de la resolución que rechace la impugnación, el infractor sancionado podrá reclamar de la multa ante el juzgado de policía local competente, de acuerdo con las reglas establecidas en la ley 18.287. Esta reclamación no suspenderá la comunicación de la multa impaga al registro de multas no pagadas. La resolución que el juzgado de policía local adopte respecto a esta reclamación deberá comunicarse a la Subsecretaría de Transporte mediante un acceso electrónico habilitado para tal propósito, como asimismo al registro de multas no pagadas del Servicio de Registro Civil para los efectos pertinentes. Ese es el artículo 15. Diputado Coloma, tiene la palabra. No, pero esto estamos viendo con el diputado Sandón, el artículo que acabamos de aprobar, no sé si queda algo extraño, ¿no? Porque dice, en caso de rechazo se comunicará este hecho al infractor, quien tendrá 5 días para pagar sin derecho a rebaja. Pero después dice, en caso de no registrarse el pago de la multa correspondiente en el plazo de 20 días. ¿Qué pasa? O sea, ahí lo que hay es un periodo de 15 días donde la persona no puede pagar. No, porque dice que solamente tendrá 5 días para el pago de la multa. Por eso, pero en caso, ¿por qué no decimos entonces que el día 6 se manda al juzgado? Porque si no queda un plazo de 15 días.
O agregarlo al 20 o acortar el plazo. Y además, ministro, un segundito, porque además el artículo que estamos viendo ahora dice dentro del plazo de 10 días desde de notificado de la resolución que rechace la impugnación. Entonces ahí los plazos están como traspapelados. El infractor sancionado podrá reclamar. Entonces, si es que antes de, si la persona el día 12 paga, no sé, no. Prenda el micrófono, por favor. Sí, efectivamente, diputado Coloma, ese plazo de 20 días es contado desde la notificación de la infracción, digamos. No es desde que se notifica el rechazo de la impugnación. ¿Se entiende? Entonces ahí hay que hacer quizás una precisión, que es básicamente decir que los 20 días son contados desde que se notifica la infracción o los 5 días contados desde que se impugna, digamos, la sanción, no paga en el fondo, y en esos dos casos tú te vas al registro de multas no pagadas. ¿Se entiende? No, eso no. Pero si yo no pago, contado desde que me rechazan la impugnación, también me voy al registro de multas no pagadas. Ministra. Pasan 5 días, no paga, y puede seguir pasando tiempo hasta los 20 días. Eso es. Pero si no paga dentro del plazo de 5 días... Y ahí se va al registro de multas no pagadas. El plazo de 5 días. No se va al registro de multas no pagadas. Entonces, ¿está bien la diferenciación? Está bien, claro. Por eso tiene... Porque los efectos son distintos. Si paga antes de esos 20 días, no se va al registro. Si no paga dentro de los 20 días adicionales, se va al registro de multas no pagadas. Por eso que se hace la diferencia. Está bien, está dentro del plazo de los 20 días. Diputado Sandón, ¿quiere preguntar? No, solo era para aclarar eso, porque es como que el 5 y del 5 al 20 ahí hay un gap. Pero si yo pago el día 16 o el día 12, no va al registro. Pero eso como que no queda como... En la vida real incluso puede pagar después. ¿Ya? Claro, puede aparecer después a pagar la multa y ahí lo sacarán del registro. De hecho, le puede llegar un año después en el pago del permiso de circulación. Diputado Coloma. Está bien, pero lo que pasa es que lo que dice el artículo, dice algo bien raro, dice en caso de rechazo se comunicará el hecho al infractor, quien tendrá un plazo de 5 días contados desde la notificación de este rechazo para el pago de la multa sin derecho a rebaja. Si paga el día 6, ¿tiene derecho a rebaja entonces? Supongo que no. Por lo tanto, ¿qué pasa entre el 6 y el 19? ¿Puede pagar sin rebaja? No, porque antes dice que tiene un plazo de 5 días contados de notificación para el pago de la multa sin derecho a rebaja. A ver, espera, no. Entonces, ¿quién lo va a explicar? A ver. Juan Carlos, explícalo tú. A ver, acá hay que distinguir dos cosas. Ya, a ver, vamos a explicar ahora el Ejecutivo. Hay que distinguir tres cosas. El plazo para pagar con rebaja, el plazo para pagar sin rebaja y el momento en que el Ministerio manda los antecedentes al registro. Es decir, puede pagar después de... Claro, tiene hasta el día 20, desde que le notificaron la infracción, para pagar sin irse al registro de multa. Y se evita la pasada por el registro de multa. Si paga después, va a estar anotado en el registro de multa y lo tendrán que borrar después. Esa es la diferenciación. ¿Ya? El derecho a rebaja lo tiene solamente los primeros 20 días de la infracción. Diputado Coloma. Lo que pasa es que yo entiendo, pero aquí dice otra cosa, y perdón lo majadero, pero aquí lo que dice... un segundito. A ver, escuchen, por favor. Un segundito. Señor Juan Carlos. Juan Carlos. Pero aquí dice una cosa, perdón, aquí dice una cosa distinta, porque dice, en caso de rechazo, que es lo que este artículo es respecto del rechazo, eso es lo que estamos viendo, por lo tanto uno tiene que creer que el inciso segundo se refiere precisamente a los plazos post-rechazo, porque eso es lo que está tratando el artículo. Entonces dice, en caso de rechazo, se le notifica al infractor, y desde notificado tiene 5 días, para pagar sin rebaja. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el día 6? También me imagino que puede pagar sin rebaja.
Y el día 7 también. No, porque el siguiente dice, en caso de no registrarse la multa correspondiente al plazo de 20 días contados desde la fecha de la notificación, se comunicará. Una rectificación en la que usted planteó al principio, que esos 20 días son respecto de la infracción original, no respecto de la impugnación. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el inciso de artículo. También. Porque en el fondo el inciso está haciendo referencia aquí a un tema distinto. Y con un problema. A ver. Y con un problema que si lo cambiamos de inciso y la persona hace la impugnación el día 20 y paga el día 2 sin derecho a rebaja, una vez que igualmente va a haber sido enviado al registro porque va a haber cumplido los 20 días iniciales, se los va a dar comido entero y más sumado los 2 post resolución, ¿no es cierto?, que le rechazó el requerimiento. Entonces lo que yo siento que hay que hacer es decir que transcurrido el plazo de 20 días sin haber reclamado, pasa al registro de multa, o vencido los 5 días contados desde la notificación del rechazo sin pagar, se le manda al registro. Son dos situaciones distintas. Aquí hay una aclaración de la redacción. Gracias. A ver, hay una redacción que estaba originalmente en la indicación que justamente recoge esta observación. La voy a leer. En caso de no registrarse el pago de la multa correspondiente en el plazo de 20 días contado desde la fecha de notificación, o en caso que se impugne la sanción en el plazo de 5 días contados desde la notificación del rechazo de tal impugnación, se comunicará la multa impaga para ser anotada en el registro de multas de tránsito no pagadas. Están los dos supuestos, digamos. Los 20 días son contados desde que te notifican la infracción. O sea, tú todavía acá no reclamas. Sí. Obviamente en ese plazo de 20 días tienen la posibilidad de pagar con rebaja. Y si impugna, después en fondo tiene el plazo de 5 días para pagar. Sin rebaja. Si no pagas, vas al registro de multas no pagadas. Claro. Lo que está marcadito con... Cambiamos esto. Sí, ¿Hay acuerdo? Sí, todo María. Le damos facultad al secretario. El 14. Sí, votamos, pero el secretario la incorpora. Es que volvimos rápido. El segundo, claro. Si están por unanimidad, ¿están de acuerdo con la nueva redacción Sí. del segundo del 14? Sí. Segundo, lo cambiamos nomás. inciso 2, ya. Se cambia esto por esto. Y listo. Ya, pasamos al 15. Artículo 15. Pero diputado. No me la dio la unanimidad. A ver, estamos en el artículo 15. Sí, y ahora pasamos al 15. Estamos cambiamos una el enmienda en el inciso segundo del 14 y lo aprobamos por unanimidad. Listo, unanimidad. ¿No me dio a eso la unanimidad? 14 del 14. Sí, diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Encuentro toda la razón al diputado Coloma, ¿no? Había una inconsistencia en los números y no todos tuvimos la agudeza para poder verla, pero es evidente. Ahora, con la nueva redacción que se propone, se genera otra duda, por lo menos para mí. ¿Qué sentido tiene pasar el registro de multas a alguien que está en un proceso de apelación? O sea, si son 20 días desde que se comete, se notifica la infracción, los mismos 20 días que tiene para pagar con rebaja, transcurrió esos 20 días se va a eso. ¿Te me entendió? Juan Carlos. El sentido es bien sencillo, que la subsecretaría en este caso no puede predecir qué va a hacer el infractor. Por tanto, el hecho de la multa se comunica. Por eso que después, en el artículo siguiente, que ya perdí la numeración, como el 16, dice que la resolución que adopte en definitiva el juzgado de policía local es la que le informa al ministerio y al registro para efectos que, si es acogido, se borra. Okay. Ya, entonces, ahora sí está aprobado. Artículo 15. Vamos al 15. Diputado Coloma, atento, por favor, para que no... Artículo 15.
dentro del término de 10 días hábiles contados de la notificación de la resolución que rechace la impugnación, el infractor sancionado podrá reclamar de la multa ante el juzgado de policía local competente, de acuerdo con las reglas establecidas en la ley 18.287. Esta reclamación no suspenderá la comunicación de la multa impaga al registro de multas no pagadas. La resolución que el juzgado de policía local adopte respecto a esta reclamación deberá comunicarse a la Subsecretaría de Transporte mediante un acceso electrónico habilitado para tal propósito, como asimismo al registro de multas no pagadas del Servicio de Registro Civil para los efectos pertinentes. Es el artículo 15. Juan Antonio Coloma. Diputado Coloma. Gracias. Aquí creo que hay dos problemas. El primero es que ahora se establece un plazo de 10 días, que entiendo que hay que modificar por lo que acabamos de ver. Pero más que eso, es que nosotros vamos a estar imponiéndole un plazo que mezcla el procedimiento administrativo ante la subsecretaría con los plazos propios del juzgado de policía local. Lo que yo siento que hay que hacer acá es que una vez, porque aquí lo que se dice es que la resolución que rechace la impugnación se podrá reclamar ante el juzgado de policía local. ¿Qué pasa si el juzgado de policía local no ha tramitado esta nueva infracción? Entonces, lo que yo creo que debemos dejar acá es que el procedimiento para impugnar la resolución que ya mandaron al juzgado de policía local sean los plazos que tenga el juzgado de policía local. Si el juzgado de policía local se demora 15 días en notificar a la persona, a partir de ese día le empiezan a correr los plazos propios del procedimiento de policía local. Porque si no nos empezamos a meter en un lío que vamos a quedar traspapelados y la persona va a ir a reclamar con un plazo que el juzgado quizás ni siquiera ha tramitado el parte. Entonces se genera un problema ahí. Gracias. ¿Eso se habló con el juzgado de policía local? Sí. Bueno, como explico, ha habido que coordinar muchas voluntades para poder llegar a esto y evidentemente hay espacios de mejora. Creemos que la acotación que hace el diputado Coloma es correcta. En ese caso sugerimos que el mismo artículo inicie desde la palabra el infractor, eliminando dentro del tema de día hábil contado de la notificación de resolución que rechaza la impugnación. Con eso queda entregado las normas generales del procedimiento de policía local. Borramos el primer párrafo hasta la coma, dentro hasta impugnación. Entonces queda el infractor sancionado podrá reclamar de las multas ante el juzgado de policía local competente de acuerdo a las reglas establecidas. Inciso primero. ¿Y el segundo? Queda igual. Queda igual. En votación el artículo 15, En votación de la manera como está redactada ahora. Don René Alinco, se han ido diputados. Don René Alinco, se fue. Don Karin Bianchi, don Juan Antonio Coloma, don René Manuel García, don Félix González, don Félix, abstención, don Javier Hernández, don Marco Ilavaca, don Jaime Mulet, don Iván Norambuena, doña Jimena Sandón, don Leopoldo Pérez, don Jorge Sabaj, doña Jenny Álvarez. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos a favor y una abstención. Aprobado el artículo 15. Artículo 15. Ahora, Presidenta. ¿Se refiere al...? No, pues, ¿y este es para más adelante? Más adelante, sí. Ya, ok. Habría que firmar esta para que vamos esté a... la indicación. Ya, pásalo para que firme. Vamos a firmar la indicación. Para firmar la indicación y pida que se retire lo que estaba. Sí, los diputados... 12, 13, 14 y 15 se retira y sí, el 12 los diputados que presentaron indicaciones 12, 13, 14 y 15. 12, 13, 14 y 15 lo retiran. ¿Lo retiran? Don Félix. Y el artículo 12 nuevo también se retira. Todo. Ya. Queda lo que acabamos de votar. Se retira el proyecto. El nuevo, el que quiere incorporar. Lo dejamos entonces pendiente. Dejamos pendiente del 15. Perfecto. La última parte. Dieciséis del comparado número 26. Eso queda pendiente. El artículo 15 nuevo propuesto por Félix González quedaría pendiente. Lo demás se retira. Esto se retira.
Diputado Coloma, vamos a ver este artículo y con eso terminamos. Presidenta, lo que pasa es que el artículo, la indicación 26, al nuevo artículo 15 del diputado González, se tiene que dar rechazada por lo que acabamos de aprobar. Porque acabamos de aprobar precisamente los plazos de reclamación ante el juzgado de policía local y se agrega dentro de un plazo de 30 días contados de la notificación de la resolución que aplicó la multa administrativa, que es precisamente lo que acabamos de modificar. Por lo tanto, con el artículo aprobado recientemente, este se hace incompatible, contradictorio con este. No votarse. ¿Ah? Puede no votarse. Por eso, debe ser declarado rechazado, porque se aprobó otra indicación. O no se somete a votación, ¿no? Pero voy a escuchar al diputado Félix. Tiene una explicación esto. Vimos en el artículo 12 tres casos en que no va a una revisión administrativa, sino que pasa directo al juzgado de policía local, ¿verdad? Hay otras tres causales por las que puede reclamar administrativamente el infractor o posible infractor. Si reclama, tenemos que darle el beneficio de la duda. Y ustedes en esta última hojita agrega el Ejecutivo algo que pretende reparar eso. O sea, reparar que no solamente tenga tres opciones y ninguna otra. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos en el artículo 15 es que si no estoy dentro de las tres causales, pueda ir al juzgado de policía local porque puede aparecer un montón de otras causas que hoy día desconocemos. No somos tan... Sería soberbio de nuestra parte pensar que nos vamos a poner en todas las situaciones. Entonces, resguardar la posibilidad de que una persona fuera de esas tres causales vaya al juzgado de policía local porque no va a poder hacer un reclamo administrativo. Como no va a poder hacer un reclamo administrativo porque no va a estar dentro de las tres causales, yo estoy seguro que el Ministerio va a poner un sistema electrónico que va a tener tres opciones. Usted está en la opción A, B o C. Resulta que yo no estoy en la A, la B, la C y no me va a aceptar. Cuando yo diga, bueno, es porque me clonaron la patente, en realidad no me clonaron la patente, lo que pasa es que quiero alegar prescripción. ¿Sí? Porque se demoraron mucho en notificarme, quiero alegar prescripción. Entonces nosotros decimos, para que haya un debido proceso tiene que haber una ventana para poder ir al juzgado de policía local por otras causales. Se trata de reparar esto con el último párrafo, en donde dice, ante errores manifiestos que se deriven del procedimiento establecido en la ley, o sea, en el fondo a las tres causales le agrega una cuarta. O sea, voy a tener 4 casilleros ahora, A, B, C, más este casillero que dice, hay ante errores manifiestos que serían procedimiento establecido en la ley, los infractores podrán formular alegaciones fundadas y aportar documentos, los mismos términos. Me da la opción de ir al reclamo administrativo y por lo tanto también al juzgado de policía local después. Pero si yo quiero alegar prescripción, eso no es ante errores manifiestos, no es de ninguna de las 4 opciones. ¿No? Por eso es que tenemos que resolver alguna fórmula para que la persona que está enfrentada a que todo lo que nosotros previmos no es lo que le ocurrió, tenga la posibilidad de ir al juzgado de policía local. Eso es lo que intentamos hacer. Y si hay otra fórmula que no sea el artículo 15, bien. Pero vamos a estar atrapados, disculpa en la teoría, pero a veces uno llama un teléfono de cualquier empresa o lo que sea, o del gobierno, no sé, y te dicen, opción 1, esto, opción 2, esto, opción 3, tú estás esperando que llegue la opción el micrófono, tuya. Por favor, que no sé por qué Tú se estás apagó. esperando que llegue la opción tuya y no llega la opción tuya y no te deja hablar con nadie. Entonces, finalmente estos sistemas también, cuando terminan, te dicen, bueno, si quieres hablar con un ser humano, aprieta el 0. Y en este caso, le estamos dando 3 opciones, se agrega una cuarta, así que se aprueba ahora, ¿cierto? Se agrega una cuarta que es ante errores manifiestos del sistema, pero si alguien quiere alegar prescripción, no va a tener ningún casillero para hacerlo. ¿Sí? Entonces, es distinto tener la posibilidad de ir al juzgado de policía local después de que me rechazaron, a tener la posibilidad de ir al juzgado de policía local cuando no tengo derecho a hacer el reclamo administrativo. Esa es la diferencia con el 15. Juan Carlos, tiene la palabra. A ver, sin contradecir en el fondo al diputado, por su intermedio, presidente, nosotros estimamos correcta su aprehensión. Sin embargo, también la redacción que usted propone la estuvimos examinando y consideramos que puede motivar
una presentación masiva de recursos a los juzgados de policía local, con lo cual no cumpliríamos uno de los objetivos del proyecto. Por lo tanto, dentro del ámbito de entendimiento que ha imperado en este proyecto, nosotros, diputados, lo invitamos a que podamos, durante este periodo que viene, discutir una indicación que solucione su aprehensión y la que nosotros compartimos, pero que buscamos más bien un ajuste de procedimiento para mantener esto dentro de un ámbito acotado. Dejar abierta una ventana, pero claro, acotado no a todo evento. Diputado Félix. Agrega una cuarta opción de otros. Diputado Félix, ¿le parece que dejemos pendiente para la próxima una nueva redacción del 15? Diputado Coloma. Gracias, Presidenta. Solo dos cosas. Primero, independiente que ya se acordó dejarlo para la otra sesión, caemos nuevamente en un error al decir dentro del término de 30 días contados desde la notificación de la resolución que aplicó la multa administrativa, porque habíamos acordado en la votación recientemente aprobada que los plazos hay que regirse por los plazos que nos da el juzgado de policía local. Cuando uno notifica al juzgado de policía local empiezan a correr los plazos y puede que en los 30 días el juzgado no te haya notificado, por lo tanto no haya dónde reclamar y se venza un plazo. Y lo segundo, que si una persona quiere reclamar, vamos probablemente a aprobar en el artículo 17 el tema de los errores manifiestos. Y si aún así una persona quiere alegar prescripción, el lugar para alegar la prescripción no es por la vía administrativa, es por la vía judicial. Y para eso el juzgado de policía local, uno siempre está facultado en el juzgado de policía local para reclamar la prescripción o lo que se le antoje, o probar temas que no están contemplados dentro de la vía administrativa, precisamente porque el juzgado es una vía judicial, no una vía administrativa. Por lo tanto, uno puede alegar todo lo que la justicia a uno le permita para efectos de esta multa. Por lo tanto, siempre está abierta esa posibilidad desde que el parte es derivado al juzgado de policía local. Y además, sumado al plazo, creo que nos vamos a amarrar de nuevo a un plazo que quizás no es posible cumplir. Diputado Félix, ¿usted por qué cree que no va a ser considerado ahí? ¿Por qué cree que no va a ser considerado en el juzgado como está redactado? Bueno, si es cierto lo que dice el diputado Coloma, entonces ¿qué daño hace ponerlo por escrito? Yo entiendo la aprensión del gobierno, que es no abramos una puerta para que nadie ocupe el otro sistema y todos se vayan para allá. Entonces busquemos alguna fórmula que permita a todos los ciudadanos no sentirse vulnerados por esta ley, porque lo que plantea el diputado Coloma es como una especie de norma general, ¿no? Pero acá le estamos dando un manual a los funcionarios también de qué se puede hacer y qué no se puede hacer respecto a estas multas que están empadronadas. Sí. Entonces, Juan Carlos, Ejecutivo, trabajamos en conjunto. Invitamos a cualquier asesor que quiera incorporarse a esta discusión. Siempre. Ya, hasta aquí dejamos la discusión y continuamos la próxima. Comenzamos con el punto del diputado Félix. Habiéndose cumplido con la sesión. Votamos, pues. Esta se levanta.